sido las principales diferencias entre estos dos discursos? ¿Qué fue lo que finalmente inclinó la balanza de manera tan abrumadora a favor de Walter Martos? Se lo preguntamos a Carlos Meléndez, analista político, a quien ya tenemos en línea. Carlos, muy buenos días. ¿Cuáles son justamente esas diferencias que tú has podido notar tanto en el discurso de Cateriano como el de Walter Martos? Buenos días. Un discurso menos ambicioso, más humilde, entre comillas, pero por lo tanto más efectivo. Creo que el mensaje ayer ha sido, el Congreso le ha dicho a Vizcarra, no eres tú, es tu primer ministro, básicamente. Porque bajo un mismo gabinete, con muy pocos cambios, lo que tenemos es a un primer ministro que ha logrado tener alguna sintonía con el conjunto de la representación parlamentaria. El énfasis, como ustedes se pueden haber dado cuenta, estuvo justamente en dirigir una narrativa hacia el auditorio, hacia un auditorio, pensó más en la sala que en los temas pendientes en el país, pero con la finalidad de conseguir los votos de apoyo. Ahora, ¿esto asegura un último año de gobernabilidad tranquila? No necesariamente. O sea, lo que hemos visto es, se respira un ambiente de paz, obviamente, después de la caída de Cateriano y el apoyo que ha tenido Martos, pero todavía hay temas pendientes. Vamos a ver qué pasa con los ministros que están interpelados o que pueden ser interpelados o que van a pasar por las comisiones parlamentarias. En ese sentido, veamos lo que pasa con el ministro de Educación. Hemos visto también algunos representantes que han sido muy críticos con respecto a la ministra de Economía. Es decir, yo creo que ahora vamos a ver una oposición no concentrada en necesariamente la figura presidencial, pero sí que va a tener pararrayos en algunos ministros, sobre todo los de Educación y los de Economía. Veamos, Carlos, lo que ha pasado con el Congreso de la República, con las diferentes bancadas, ¿no? Porque también han habido unas diferencias sustanciales en la manera en la que han votado, ¿no? Bancadas que se abstuvieron en un primer momento, votaron a favor, bancadas como la del FREPAP que votaron en contra de Cateriano, han votado a favor, y bueno, la bancada del Frente Amplio se ha mantenido consecuente, ¿no? Han votado en su mayoría en contra, pero algunos se han abstenido. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, en general ha sido un gabinete con mayor respaldo de los de los 5 gabinetes que ha tenido este gobierno, el de Vizcarra. La votación ha sido bastante mayoritaria. Tenemos disidencias en algunos partidos, obviamente, como has mencionado, Unión por el Perú, hay disidencias en contra, en mismo Acción Popular hay abstenciones. El Frente Amplio nos damos cuenta de que no solamente hay una oposición ideológica como el discurso de Cateriano, pero hay también una crítica profunda al establishment, hay una crítica profunda al sistema, y ven que Vizcarra forma parte de ese establishment. Yo creo que hay una suerte de 10, 12 parlamentarios de diferentes bancadas, pero principalmente en el Frente Amplio, que van a estar en contra, sea cual sea el primer ministro que se les presente. Y ese reclamo en contra del sistema, Carlos, se está viendo trasladado en los proyectos de ley, ¿no? Estamos viendo un tono, de parte de los congresistas tirando hacia lo populista, ¿no? Por no decir que en realidad es así. Hay una demanda muy importante en estos momentos de la población que se siente asfixiada en el aspecto económico, que no ve la luz al final del túnel, y probablemente para ellos la solución va por el lado de, no sé, la bancada de Podemos o la bancada de APP, ¿no? Devuelvan el dinero de las ONPs, congelemos las cuentas, las deudas de los bancos. Esto, finalmente, ¿a qué punto nos lleva de cara a las elecciones? La crítica al establishment ya venía desde antes de la crisis de la pandemia. La crisis de la pandemia ha asusado estos reflejos populistas que están en el Congreso, no solamente a través de iniciativas de ley, lo que hemos visto en el tema de AFPs, en tema de la ONP, en tema de los peajes, sino también en algunos discursos literalmente incendiarios de algunos parlamentarios, ¿no? Estamos lamentablemente cediendo ante la desesperación.
la desesperación que tienen las personas, la desesperación natural que tienen las personas ante las pérdidas de empleo y ante la crisis sanitaria, ha llegado también al Parlamento. Un Parlamento que no se guía por necesariamente posiciones programáticas, posiciones ideológicas, sino que está tratando de tener medidas de impacto cortoplacista. Y esto es lamentable porque el país lo que requiere es un discurso de trabajo sin contagio. Y eso no vemos ni del Parlamento ni del Ejecutivo. Y lo que también parece que se está reclamando es cierta coherencia también en el discurso. ¿Qué se puede decir, y ya haciendo un análisis global de todo lo que ha pasado en este último mes, de la decisión de haber puesto a Cateriano? Porque parece que hubiese sido un bache, ¿no? Si lo comparamos con el discurso que dio Martín Vizcarra en su presentación en 28 de julio, con lo que ha pasado ayer con el primer ministro Walter Martos, es como si algo no encajara allí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué se puede decir del manejo político, ¿no? Porque son como dos discursos completamente diferentes en menos de una semana. Lo que sucede es que Vizcarra retrocedió. O sea, cuando pone a Cateriano piensa que necesita un gabinete para la reactivación, piensa que necesita un gabinete con aire fresco y piensa que Cateriano va a ser justamente el baluarte de la reactivación económica. Pero Cateriano tiene posiciones programáticas fijas, es alguien pro mercado, ¿no? Y por lo tanto la iniciativa minera fue central dentro de su discurso. Pero claro, la distancia ideológica entre Cateriano y el Congreso también es una distancia de clase, por decirlo de un modo. O sea, lo que muchos parlamentarios interpretaron como soberbia, en realidad lo que están manifestando es una distancia de clase. Fijemos las imágenes, ¿no? O sea, más importante que Cateriano reuniéndose con Bedoya es Martos hablando al final de su discurso ayer en el Congreso, diciendo que no está hablando con los representantes solamente, sino con el pueblo, ¿no? Entonces lo que vemos es no solamente hay problemas de disonancia entre posiciones programáticas, sino también de tacto político. Y paradójicamente Martos ha tenido mayor tacto político, aunque ojo, eso no garantiza una mejor gestión. Cateriano tenía propuestas muy importantes en términos de unificación del sistema de salud, por ejemplo, y eso es un vacío que ahora encontramos en el discurso de Martos. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Uno de los eventos es la interpelación de la ministra de Economía, Tony Alva. Ayer se han escuchado críticas desde Alianza por el Progreso, desde Podemos, sobre su gestión, ¿no? en esta cartera. Nuevamente nos vamos a ver, la pregunta directa: si cambian de ministro de Economía, ¿nuevamente va a haber una crisis o se debería refrescar para ya entrar a otra etapa de la economía? Esperemos que no. Afortunadamente creo que dentro de toda la crisis en la que estamos, el MEF es una de nuestras pocas islas de eficiencia que hay en el Estado. Ahora, la ventaja de la actual ministra es que además goza de la mayor confianza con el presidente. Entonces estamos quizás ante uno de los baluartes del gobierno, ¿no? Un gobierno que además lo vemos cada vez más débil por el entorno que se está flanqueando. Acaba de salir el asesor de comunicaciones, ha intentado traer nueva gente a PSM con Cateriano, pero no le ha funcionado. Y en ese espacio, en ese entorno de poder, la ministra de Economía es una figura clave, es un pilar del actual gobierno, que es un gobierno con equipo corto. Entonces, yo creo que si la ministra de Economía sale por algún motivo, no me preocuparía tanto por las políticas económicas, sino más bien por la importancia política que eso representa para el presidente. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Entonces, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Hablado